61 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y nos volvemos a encontrar, grandullón. Una expresión que no se había visto hacía tiempo apareció en el rostro de David Anio. En una partida anterior, Piri lo había bloqueado varias veces, lo que en una ocasión le hizo desarrollar un demonio interior. Después del partido, aprendió de su dolorosa experiencia y se comprometió a entrenar hasta poder marcarle a Piri. Incluso llegó a grandes extremos, invitando a un general francés retirado para que lo guiara en su entrenamiento. Todo por el bien de la venganza en este mismo momento. Piri mantuvo su habitual actitud fría. Es sorprendente que todavía tengas la confianza para enfrentarte a mí, mi oponente derrotado. No importa cuántas veces vengas, te bloquearé. ¿Es eso así? Una vena palpitaba en el frente de David Anio. Entonces inténtalo, gorila. Dicho esto, dribló el balón en ángulo, simulando un tiro forzado. En cuanto Piri se acercó, sus movimientos cambiaron y su velocidad de regate se volvió deslumbrante. Parecía como si innumerables sombras parpadearan. Aquí viene, el paso fantasma. William, en la mesa de comentaristas, llevaba un buen rato manteniendo la emoción. Al ver esta espectacular escena, rápidamente tomó el micrófono y gritó. David Anio, del Paris Saint-Germain, está demostrando su encanto único en el área, con un juego de pies rápido y entrelazado para confundir a la defensa del Milán. De repente, cambió su tono. Oh, Dios mío. Piri no cayó. Atrapó firmemente a David Anio, dejando solo un hueco a la izquierda para disparar. Desafortunadamente, el portero ya ha cubierto el lado izquierdo. Es una trampa. La defensa del Milán, mediante una coordinación inteligente, ha neutralizado invisiblemente el ataque del Paris Saint-Germain. ¿Qué hará David Anio y? Los fanáticos estaban fervientes, no esperaban ver un enfrentamiento tan fuerte desde el principio. Uno era un genio a principios de este siglo, la otra era guardián de Milán, era conocida como la muralla impenetrable. De inmediato, una gran ovación estalló en las gradas. David Anio escuchó el sonido como de una ola, con una mirada de intoxicación en su rostro. Sabía que no sería tan fácil atravesarte, grandullón. Un tipo grande. Pero hay tanta gente esperando mi oportunidad que debería reconocerme algo de mi mérito. Apenas hubo hablado cuando bajó el cuerpo y emprendió un súbito sprint direccional. Quería sacudirse la defensa de Piri. Pero Piri era como un caramelo pegajoso. No solo no podía quitárselo de encima, sino que también usaba su poderoso físico para comprimir gradualmente el espacio de su oponente. Kira Ryosuke suspiró para sus adentros, agradecido de tener a Piri como compañero. De lo contrario, muchas de sus tácticas quedarían en nada frente a un genio semejante. Sin embargo, sintió débilmente que algo andaba mal. Ante una defensa férrea, David Anio no se mostró tan impaciente como se esperaba. En cambio, parecía tranquilo. ¿Lo estaba fingiendo? ¿O tenía otro plan? Mientras reflexionaba, David Anio inesperadamente pasó el balón hacia el otro lado del campo, cerca de la línea de banda. Una figura veloz arrebató instantáneamente la pelota. Era Sanya, uno de los extremos del Paris Saint-Germain. Era rapidísimo, como un Ferrari deslumbrante, pisando el acelerador y dejando atrás a muchos defensores del Milán, creando un peligroso espacio abierto. Afortunadamente, Milmises ya había detectado el punto de aterrizaje de la pelota a través de Metavisión. Ya se había posicionado en la línea de banda derecha, esperándolo. Es un tipo complicado. Una vez que Sanya aceleró, no pudo detener el zumbido. Al acercarse a Milmises, aceleró por segunda vez, a punto de quitárselo de encima. Afortunadamente, Milmises reaccionó con bastante rapidez. Extendió la mano y agarró su camiseta, reduciendo su velocidad con el peso de su cuerpo. Sanya sabía que, al detenerse, entraría en el territorio de caza de Milmish, así que, sin dudarlo, le pasó el balón. La trayectoria de la pelota fue un arco alto y descendente. A juzgar por el ángulo. Parecía que Misch, que venía a recibirlo, debía tomar el balón. Justo cuando todos pensaban que Misch estaba a punto de cabecear el balón, una enorme sombra oscura se levantó del suelo y lo envolvió. Era Piri, quien había regresado.
A su alrededor, otros dos defensores rodeaban a Misch, atrapándolo firmemente entre los tres, formando un bloque completo. El comentarista William incluso se había preparado para anunciar el ritmo del contraataque del Milán, pero el balón voló inesperadamente por encima de la cabeza de Piri por menos de 3 centímetros, una distancia extrema. Aterrizó precisamente a los pies de David Anio. Una sonrisa triunfante se extiende por su rostro, su pie izquierdo como un látigo, golpeando con fuerza el balón. Caíste en la trampa, grandullón idiota. ¿Cómo pudo un genio como yo caer en tus manos una y otra vez? Los giros dramáticos dejaron al público extasiado. Estaban esperando ansiosamente presenciar el nacimiento del primer gol. Sin embargo, el asunto estaba lejos de terminar. Piri giró en el aire y aterrorizó con fuerza. Luego, como un cohete, se lanzó frente a David Anio. Esa aterradora potencia explosiva contrastaba enormemente con su imponente físico. Inmediatamente después, se apoyó en ambas manos, balanceando sus piernas increíblemente largas para bloquear la mayor parte posible del ángulo de tiro de David Anio. Su capacidad de reacción y movimientos corporales anormales provocó que William en las gradas exclamara «Oh, Dios mío» 3 veces en el micrófono. Parecía no creer que un ser humano pudiera llevar un cabo semejante de defensa. Era demasiado contrario al sentido común. David Anio sintió que esas piernas avanzaban hacia él como una ola, y la mayoría de sus líneas de tiro desaparecieron instantáneamente. La oportunidad restante le exigió encarar la pequeña mitad izquierda de la portería defendida por el portero. En tal situación, en el pasado, jamás podría haber imaginado el olor de un gol. Pero ahora era diferente. Tras su última y aplastante derrota, había renacido. Una suave brisa alzó el uniforme negro de su equipo, extendiendo la sonrisa en su rostro, y llamas feroces florecieron en sus pupilas esmeralda. Este objetivo lo había aprendido a través de un arduo entrenamiento. David Anio había pensado inicialmente en utilizarlo como carta del triunfo, pero ahora era mucho antes de lo esperado. Eso es bueno. Deje que el público sea testigo del momento de la brillante actuación de un genio. Con este pensamiento, David Anio lanzó un disparo violento y el balón instantáneamente atravesó el cielo, volando hacia lo alto de la portería. La expresión del portero era de sorpresa. El arco del balón claramente se elevó demasiado rápido. Desde las gradas, parecía menos un tiro y más un cohete, a punto de volar fuera de control hacia las gradas. Solo por un momento de aturdimiento. La pelota que giraba violentamente se desplomó repentinamente como un águila cazadora desde el aire, transformándose en una llama abrasadora que atravesó la portería. Esa extraña trayectoria sorprendió a todos los presentes. El comentarista William tragó saliva y, tras un largo momento, volvió en sí, rugiendo con entusiasmo. ¿Meta? La pelota está dentro. El primer gol de este partido se marcó 10 minutos después del inicio. David Anio del Paris Saint-Germain fue el primero en marcar, enviando el balón a la fuertemente defendida portería del Milán con un disparo curvo de arco impredecible. Incluso el muro impenetrable se convirtió en su telón de fondo. Todo el estadio estalló en vítores y el nombre David Anio resonó por todo el estadio. Conquistó los corazones de todos con un gol poderoso. David Anio caminó directamente hacia Piri, y bajo la mirada reticente de último, reveló una sonrisa loca. Grandullón molesto, finalmente me he vengado del pasado. Esta vez te haré perder la cara por completo. Lávate el cuello y espérame. Diciendo esto, dirigió su mirada hacia Kira Ryosuke en el campo delantero. Levantó el dedo medio y su rostro estaba lleno de provocación. ¿Dijiste que me marcarías 3 goles? ¿Completar un hat-trick? Ven y pruébalo. Un destello brillante en los ojos de Kira Ryosuke. Sonrió levemente ante la actitud arrogante de David Anio, lamiéndose los labios. Un tiro curvo, ¿eh? Interesante y en las gradas. El hombre calvo que animaba a Paris Saint-Germain le guiñó un ojo y le escuchó a Parro y a los demás. Oigan, ¿por qué no hablan? ¿Te comió la lengua el gato? ¿No fuiste arrogante hace un momento? ¿No nos iba a mostrar al superdelantero de la nueva generación? ¿Por qué estás tan desanimado? Recibir un gol a los 10 minutos de entrar es una debilidad, ¿no? Los aficionados que también apoyaban al Paris Saint-Germain se unieron a los abucheos. ¿Por qué dices verdades tan crudas?
Hoy en día, todavía hay gente que apoya a los niños asiáticos, ¿acaso no saben cómo son? Uno o dos, está bien si simplemente dan un espectáculo en ese pequeño lugar, pero corriendo a un país futbolístico como el nuestro y queriendo seguir siendo arrogantes, hay muchos genios que les podrían dar una bofetada en la cara. Guarda rápido tu bandera hecha jirones, no nos avergüences a los argentinos. Exactamente, solo un grupo de gordos que no entienden el fútbol, llenos de sí mismos. La marea de burlas y abusos hizo sonrojar a Parro y los demás, pero al final no dijeron nada, ya que en las gradas los perdedores no tenían derecho a hablar. Solo podían soportarlo. Esperando que Kira Ryosuke contraataque con éxito y se libere del sello invisible que lo retiene. Milimises ayudó a Piri a levantarse. ¿Estás bien? Piri negado con la cabeza, abatido. La visión y la percepción espacial de ese tipo son mucho más amplias que antes, sobre todo ese tiro curvo. Incluso con la mayor parte del ángulo bloqueado por mí, aún podía hacer un tiro nítido. Es realmente revelador. Milimises miró los horribles muslos de David Anio y suspiró. Parece que el partido anterior en el que lo atormentaste dejó una sombra psicológica importante. Este régimen de entrenamiento no es una broma. Cuando se vio por última vez. Milimises incluso se burló de David Anio, llamándolo pollo de corte blanco pura apariencia, nada de sustancia. Ahora, después de un año, el joven una vez ingenuo ha dejado atrás su inmadurez y se ha vuelto fuerte. Abrazó el balón y caminó hacia el círculo central. Su mirada cayó sobre Kira Ryosuke y Abel. Con ese último gol, lo confirmé. Todos empezaron a tratarnos como los villanos. Ya que ese es el caso, hagamos un gran alboroto y destruyamos este estadio. Jeje. Abel se frotó las manos. Exactamente lo que estaba pensando. Kira Ryosuke también se rió suavemente. Haré que los plebeyos se callen. Algo se estaba gestando en sus ojos. Al ver sus expresiones de confianza, Milimises presionó la pelota hacia el green. Tus palabras son increíblemente tranquilizadoras. Vamos, dúo Milán. Haz que el público te aplauda involuntariamente. Tras el saque inicial, antes de que pudieran llegar los defensores del Paris Saint-Germain, Abel le pasó el balón a Kira Ryosuke, que había formado una posición de doble delantero. David Anio corrió a marcarlo sin dudarlo. Quería ver qué tipo de fuerza poseía realmente este tesoro japonés, demasiado publicitado por los medios. Kira Ryosuke se enfrentó a su defensa, usando pasos a alta velocidad para interrumpir su juicio. HMPH, pequeños trucos. David Anio era extremadamente desdeñoso, creyendo inherentemente que el regate de los niños asiáticos era demasiado llamativo y que no había que temerlo en absoluto. No fue hasta que se acercó para defender que se dio cuenta. La velocidad de paso de Kira Ryosuke era increíblemente rápida, la pelota parecía dejar rastros de imágenes residuales bajo sus pies. ¡Maldita mar! Rugió, extendiendo el pie para intentar bloquearlo. Pero Kira Ryosuke lo superó con un hermoso Marseille Turn. Todo el proceso fue fluido y sin problemas. Incluso el compañero del hombre calvo en las gradas no pudo evitar señalar a Kira Ryosuke y exclamar. Parece tener algunos trucos bajo la manga, ¿no? TCH. El hombre calvo secó el sudor de las sienes, insistiendo con terquedad. ¡Qué tontería! Aunque David Anio es fuerte, solo es un delantero, un goleador, no está centrado en la defensa. Ganarle no es gran cosa. Los dos centrales del una vez titular de Francia sub-18 son el verdadero desafío. ¿De verdad crees que su defensa es tan fácil de romper? Más tarde, este chico perderá el balón y será golpeado con un contraataque defensivo muy rápidamente. ¿Eso es cierto? Los miembros del equipo unido, al escuchar esta discusión, permanecieron en silencio. Sin embargo, sus espaldas se enderezaron involuntariamente e intercambiaron miradas, con una sonrisa confiada en sus ojos. Sabían lo aterrador que era el poder de ataque de Kira Ryosuke como delantero. Tras la derrota de David Anio, dos centrocampistas también se acercaron. Kira Ryosuke, lejos de evitarlos, dribló directamente hacia los dos. El comentarista William frunció el ceño, pensando que su estrategia era demasiado imprudente. Aunque Kira Ryosuke pudo vencer a David Anio y tuvo una actuación excelente, eso no significaba que pudiera ser arrogante y optar por enfrentarse tercamente a dos centrocampistas aparentemente robustos. Al fin y al cabo, para ser un jugador juvenil del Paris Saint-Germain, sus habilidades eran generalmente sobresalientes.
Sin embargo, al momento siguiente se desarrolló una escena sorprendente. Kira Ryosuke, en el momento de acercarse a los dos, usó con calma un giro para lidiar con uno de ellos con cuidado, luego usó su mirada para inmovilizar al otro mediocampista y en el momento de vacilación del oponente, realizó una separación de cuerpo y pelota para abrirse paso nuevamente. Hermoso. William no pudo evitar elogiar a gritos. Este es Kira Ryosuke, el tesoro japonés. Su habilidad para el regate es increíblemente formidable. Ya demostró su eficacia en el partido anterior contra el Manchester City, y ahora, frente al Paris Saint-Germain, vuelve a demostrar al mundo que su regate es realmente invencible. La voz del comentarista hizo que Parro y los demás, que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo, estallaran en estruendosos vítores. Hicieron un gesto al hombre calvo con la mirada, como diciendo: ¿Qué te parece? Este es el chico asiático al que apoyamos, ¿no es increíblemente fuerte? El rostro del hombre calvo se ensombreció y murmuró con tristeza. ¿De qué hay que alegrarse? Aún no han marcado. El trabajo de un delantero no es solo hacer un espectáculo de monos. El capitán del equipo United, Sebastián, no aguantó más. Miró con furia al oponente, lo que hizo que el hombre calvo se callara considerablemente. Él había tomado una decisión. Si el AC Milan ganara este partido, definitivamente presionaría el juguete de su hija, una peluca de Sailor Moon, sobre la cabeza del hombre calvo, para hacerle saber lo que se siente al ser objeto de burla y ser tomado en la mira. Justo cuando todos pensaban, la velocidad Kira Ryosuke entraría solo al área penal. Y tratar de marcar. Sin embargo, en el momento en que la defensa francesa sub-18 en Raure llegó para ayudar en la defensa, pasó el balón hacia los milmises que apoyaban. David Anio lo vio y resopló fríamente. Todavía pensaba que Kira Ryosuke le tenía miedo a Enraur. Fueron muchos los que compartieron su pensamiento y Enraur fue uno de ellos. Incluso cuando Kira Ryosuke hizo una carrera sin balón, lo siguió de cerca con una sonrisa juguetona en su rostro regordete. Oye, eres bastante previsor, ¿no? Tenías miedo de no poder pasarme, así que sabías que debías hacerlo. Pero no sirve de nada. En este partido, mientras estés aquí, no marcarás ni un solo gol. Ante su provocación, Kira Ryosuke lo miró con calma y dijo: es así. No discutió mucho. En sus pupilas, los fragmentos se acumulaban pieza por pieza. El olor de un gol. Cada vez más fuerte. Milmises pasó el balón con precisión a los pies de Abel. El Paris Saint-Germain estaba bien preparado, preparando numerosas trampas antes de que entrara al área. 3 o 4 defensas bloquearon su carrera. Si él se abre paso con el balón, probablemente sería interceptado muy rápidamente. Malditos milmises. Abel se quejó. ¿Cómo se atreve a usarme como cebo? Está bien, pero si ese gol no entra, no te lo perdonaré. Diciendo esto, lanzó el balón hacia arriba, un pase en diagonal. Black, el hombre negro con rastas, pensó que tenía la intención de disparar y saltó alto para intentar interceptar el balón. Pero la pelota, como una luna creciente, se arqueó desde la dirección opuesta hacia la otra mitad del campo. Eso es. Su mirada lo siguió. Conociendo directamente la figura de Kira Ryosuke. El fuerte físico de Enraur estaba siendo frenado por el oponente, incapaz de moverse. Este tipo, ¿cuánta fuerza tiene? El porcentaje de grasa corporal de Enraur apenas alcanzó la línea de pase para un jugador. Pero relativamente, su peso también estaba entre los jugadores más pesados, lo que hacía difícil para la gente común competir con su fuerza anormal. Y aún así Kira Ryosuke lo logró. A Black le resultaba difícil imaginar que, si fuera un monstruo con piel humana, se pudiera ocultar una fuerza tan formidable tras su esbelta figura. Sin embargo, no le preocupaba que Kira Ryosuke todavía pudiera representar una amenaza. Porque en el momento en que pasó el balón, Kira Ryosuke no pudo escapar de la defensa de Enraur. Enraur también pensó en esto. Se rió entre dientes. Te lo dije, ¿no? No puedes pasar. Este camino está cerrado. Esas grandes manos grasientas estaban a punto de presionarlo mientras hablaba. ¿Cómo evitar la vista del árbitro y cometer faltas de forma razonable? Él era un maestro en eso, y los que se encontraban con él generalmente se enojaban más allá de lo creíble. Kira Ryosuke se burló. Él sabía exactamente lo que Ryosuke estaba pensando. ¿Regate? ¿Descubrimiento?
Este tipo de pensamiento convencional le resultaba inútil. Entre sus opciones también estaba el Super Stop de Nagi Seishiro. Cuando la pelota voló, Enraur presionó aún más cerca, queriendo arrebatarla en el momento en que Kira Ryosuke la detuvo. Kira Ryosuke hizo lo contrario. Él se hizo a un lado. Esto hizo que Enraur perdiera el equilibrio y su cuerpo se desplazara hacia adelante. Parecía desconcertado y pensó, ¿no estaría entonces la pelota más cerca de él? Solo necesitaba desviar la cabeza para resolver el ataque. David miró con desprecio. ¿Esto es todo lo que se necesita para no poder soportar la defensa de Enraur? De hecho, un simple niño asiático, su físico es demasiado frágil, como un jarrón de cristal, agradable a la vista pero inútil. Justo cuando estaba pensando esto. De repente, Kira Ryosuke dio un paso adelante, estiró su pie derecho y detuvo firmemente la pelota en su empeine, luego la lanzó suavemente hacia arriba y la pelota voló en un arco, pasando perfectamente sobre la cabeza de Enraur. Inmediatamente, en el momento en que su pie derecho aterrizó, se convirtió en un eje. Giró en el aire, bypass Enraur levantó su pie izquierdo e hizo el mismo movimiento de disparo que David. Eso es. Los párpados de David Anio temblaron y parecían olvidarse de respirar, mirando fijamente al vacío mientras lanzaba la pelota. Enseguida, la escena familiar reapareció. La pelota trazó un extraño arco en el aire, luego de repente giró y cayó rápidamente. Se estrelló contra la red. El portero ni siquiera reaccionó. No fue hasta que se oyeron los vítores ensordecedores del comentarista William que se giró para mirar la pelota rebotando tump, tump dentro del arco, con el sudor frío corriendo por su rostro. Meta. Meta. El número 6 del Milán, Kira Ryosuke, anota. Parece estar replicando a Ninja Kakashi, devolviéndole el favor con el mismo disparo curvo. El portero del Paris Saint-Germain no hizo ningún movimiento y concedió el gol. Con gritos que desgarraban el alma. Los aficionados del Milán en las gradas prorrumpieron en vítores que resonaron en el cielo, y Parro y otros estaban llenos de emoción, agitando vigorosamente sus banderas, como para que todo el mundo supiera sobre este joven jugador genial de Asia. Pilbaux rió entre dientes, y su dentadura postiza cayó en su botella de agua. La sacó con calma, mirando al hombre calvo de reojo, levantando 5 dedos sin decir palabra, simplemente sonriéndole. El rostro del hombre calvo estaba pálido, por supuesto entendió lo que la otra parte quería decir. Acababa de burlarse del Milán por tardar solo 10 minutos en marcar. Luego, a su vez, fue derrotado por el oponente de la misma manera. Y el tiempo se reducirá a la mitad, solo 5 minutos. La bofetada en la cara llegó demasiado rápido, lo tomó por sorpresa. Esta vez, fue el turno de los aficionados del Paris Saint-Germain de guardar silencio. Solo esperaban que su equipo se reagrupara rápidamente y marcara de nuevo para romper esta incómoda situación. David miró la espalda de Kira Ryosuke, con los puños apretados y las uñas clavándose en su carne. Su curve shot, que había pasado un año perfeccionando, fue imitado así como así. Imposible. Debe haber ocultado esta técnica antes. Pero, ¿por qué el estilo de disparo era tan similar? David estaba al borde de volverse loco. Se negaba rotundamente a creer que el talento de Kira Ryosuke fuera tan aterrador. Con solo ver su disparo una vez, podía absorberlo instantáneamente y convertirlo en su propia arma. El extremo San ya notó su incomodidad y se acercó, le dio una palmadita en el hombro y le aseguró, tranquilo, ese chico jugó muy poco contra el Manchester City el último partido y no recopilamos mucha información. Quizás también estudió el tiro curvo durante mucho tiempo, no hay nada de qué sorprenderse. No dejes que él te haga tambalear tu mentalidad. Cuando lo dijo así, tenía sentido. David ascendiendo, aceptando de mala gana. Sin embargo, aún no podía dejarlo ir. El oponente no solo imitaba el tiro curvo para devolverle el favor. Lo que era aún más exasperante era que antes de eso, también había usado un tiro súper de tensión de 2 etapas extremadamente exagerado. Aunque no estaba dispuesto a admitirlo, Kira Ryosuke no parecía tan malo como había imaginado. De hecho, cuanto más interactuaba con él, más sentía una sensación de presencia monstruosa. Sacudió la cabeza, disipando con fuerza esos pensamientos poco realistas, y luego se dirigió al círculo central para dar el puntapié inicial.
Esta vez, pase lo que pase, tenía que mostrar el estilo que debe tener la selección francesa sub-18 y no dejar que Kira Ryosuke le robara todo el protagonismo. Tras el saque inicial desde el centro del campo, avanzó con el balón. Frente al jugador del AC Milan que salió como defensor, realizó un repentino cambio de dirección. El rival no era fácil de vencer y no perdió la posición por completo. Pero todo esto era parte del plan de David. Se inclinó hacia atrás, giró y enganchó el balón pasando al defensor. Él hizo un avance fácil. Desde las gradas se oyeron vítores. Sonrió levemente, con la intención de profundizar, pero una figura familiar le bloqueó el paso. Era Kira Ryosuke. No estaba sorprendida, sino más bien encantada. Antes, haber sido regateado por Kira Ryosuke delante de tanta gente, incluso siendo delantero, le había hecho perder prestigio. Ahora era la oportunidad perfecta para desquitarse. Para vengar la vergüenza anterior. Así que decidió no pasar el balón inmediatamente. En lugar de eso, intentó superar a Kira Ryosuke con un cambio de dirección a gran velocidad. No se dio cuenta de que en el momento en que dribló y se abrió paso, los ojos de Kira Ryosuke estaban carmesí, y esos ojos fríos y sin emociones lo miraban fríamente. Estallido. Su sonrisa todavía estaba en su rostro, pero el balón a sus pies había desaparecido. El aire en el campo se solidificó instantáneamente. Al poco tiempo. Un aplauso ensordecedor estalló en las gradas. Él lo hizo. El comentarista William se arrancó la corbata, su compostura le impidió expresar plenamente su elocuencia. Kira Ryosuke, el delantero derecho del AC Milan, estuvo a la altura de las expectativas e interceptó al as del Paris Saint-Germain, David Agnew. Parecía estar diciendo que hay diferencias incluso entre los delanteros. David intentó frenéticamente alcanzar a Kira Ryosuke. Las palabras del comentarista y los vítores del público perforaron su corazón como agujas de acero, causándole un dolor inmenso. Kira Ryosuke observó su frenética aparición, con una sonrisa en los labios. No se apresuró a quitárselo de encima, sino que, en cuanto lo alcanzó, cambió de dirección rápidamente. Maldita sea, este movimiento, ¿es mío otra vez? A David le pareció presentar algo y un mal presentimiento surgió en su corazón. Efectivamente, al siguiente segundo. Kira Ryosuke decidió dar la espalda y contraatacar, lanzando el balón más allá del oponente en el momento en que éste se acercaba. ¿Otra réplica? Incluso el comentarista se dio cuenta de que algo andaba mal esta vez. Kira Ryosuke imitaba deliberadamente los movimientos de David, como para derrotarlo en su área más fuerte. Auge. Después de superar a David, su velocidad se disparó repentinamente. Veloz como un leopardo. Confiando en su ventaja de velocidad e imitando las monstruosas paradas repentinas e irregulares de Aomine Daiki y sus cambios de dirección, avanzó solo hasta una distancia de 30 metros. Mientras todos miraban con asombro, de repente lanzó un potente tiro. Un disparo directo. La pelota voló bajo hacia el suelo, su velocidad era como la de un relámpago. Debido a la gran distancia, el portero tuvo tiempo de sobra para reaccionar. Siguió la trayectoria del disparo y anticipó su trayectoria para bloquearlo. El comentarista William fue muy pesimista sobre este disparo. Qué lástima, Kira Ryosuke dejó pasar una gran oportunidad y no eligió ir más profundo, de lo contrario Abel, el fantasma del área, estaba cerca, y hubiera sido muy posible marcar otro gol. Al elegir un tiro largo, la dirección de este balón ha sido capturada por el portero, va casi directo a sus brazos. Sin sorpresas, hay que detenerlo. Todos pensaron que fue una elección equivocada. Solo Kira Ryosuke entrecerró los ojos levemente. En el momento en que el balón estaba a punto de tocar al portero, chasqueó ligeramente los dedos. Murmuró. Estallido. A medida que el sonido se desvanece. El balón, que avanzaba constantemente, de repente y de forma inexplicable flotó una corta distancia, rozando la cara del portero y encontrando su camino hacia la roja. Nueva arma, Suayou Return, prueba exitosa. El AC Milan gana 2-1. Se llevó la mano a la boca, haciendo un movimiento como si cerrara la boca. Todo el estadio se estalló inmediatamente como un trueno. ¡Santo cielo! ¿Vieron eso, chicos? Ese número 6 del AC Milan, un tiro de clase mundial, anotando desde 30 metros. El balón flotó una posición en el instante en que tocó al portero. ¿Estaba viendo cosas?
No, no te equivoques. Yo también pensé que la pelota giraba hacia arriba. Es prácticamente una bola mágica. ¿Quién podría predecir el punto de aterrizaje de una curva tan repentina? Jajaja, estoy empezando a obsesionarme con este joven asiático. Realmente me ha abierto los ojos. Ya sea por su habilidad, su atención o su tiro, supera por completo al delantero de la selección francesa sub-18 en su formación juvenil. Este chico definitivamente va a jugar en las 5 mejores ligas algún día. Bueno, soy su primer fan. Mentira. Ni siquiera sabes su nombre, ¿y te atreves a reclamarlo antes que yo? Los aficionados más neutrales en las gradas discutieron intensamente. Cooperaron con los movimientos de Kira Ryosuke. Cuando hizo un gesto de apertura y cierre, todo el estadio vitoreó, y cuando hizo un gesto de parada, toda la grada quedó en silencio. Este fue el sincero respeto que los fanáticos tenían por el delantero atacante. El comentarista William quedó profundamente impactado por esta escena. Para que los fans cooperaran tanto, debías ser una superestrella mundial con innumerables elogios, donde el público te vitoreaba por tu brillante actuación. O bien, tenías que ser como Kira Ryosuke, conquistando completamente el estadio con su propia habilidad. No le dio a la gente absolutamente nada que criticar. Tenía solo 17 años. Terriblemente joven. Su potencial futuro podría incluso alcanzar el nivel de la legendaria superestrella. Solo pensar que estaba presenciando el nacimiento de la historia hizo que William temblara de emoción. Pensó que debía aprovechar su privilegio para buscar en secreto a Kira Ryosuke fuera del campo después del partido y tomarse una foto. En el futuro, podría convertirse en una fotografía autografiada extremadamente rara y preciada de un jugador estrella. En ese momento, las personas más felices eran sin duda los miembros del equipo unido. Al ver la destacada actuación de Kira Ryosuke, ondearon con jactancia la bandera del AC Milan hacia los hombres calvos que apoyaban al Paris Saint-Germain. Sus expresiones triunfantes eran claramente visibles. El hombre calvo estaba tan enojado que le humeaban las orejas. No te engañes demasiado. Solo llevas un punto de ventaja. No está claro quién reirá el último. Solo pudo decir esto por despecho. Parro y Sebastián intercambiaron miradas y rieron aún más fuerte. El hombre calvo estaba confundido. Fue el anciano Pilbaux quien extendió 3 dedos. No lo olvides. Declaración de Kira Ryosuke antes del partido. ¿No criticaron ustedes su arrogancia? Pero ahora está cumpliendo su promesa. Ya ha marcado 2 goles. Con un gol más, completará su objetivo. El hat-trick. Así es. Solo entonces todos recordaron que ambos goles marcados por el AC Milan fueron enteramente gracias a Kira Ryosuke. La primera mitad aún no había terminado. Ya había conseguido 2 puntos. A este ritmo, ¿no sería fácil lograr su objetivo previo al partido? De repente, todos sintieron como si llevaran una máscara de Gotham. Me dolió terriblemente. Entonces, ¿los verdaderos payasos fueron ellos mismos? Abel echó más leña al fuego corriendo hacia la portería contraria, recuperando el balón, corriendo rápidamente de vuelta al círculo central para colocarlo y luego diciendo con una mirada inocente: dense prisa y saquen. Todavía no he marcado ningún punto. No quiero perder contra Ryosuke. Los jugadores del Paris Saint-Germain se quedaron sin palabras. ¿Era este chico realmente ingenuo o los estaba provocando a propósito? Algunos jugadores ya sintieron ganas de golpearlo con un martillo. Afortunadamente, la mirada aguda del árbitro lo invadió. La farsa se detuvo justo un tiempo. Mist vio la expresión sombría de David y pensó que estaba obsesionado con la reciente imitación. Susurró suavemente: tranquilízate. Ese niño es un monstruo. Su capacidad de imitación es realmente enorme. Nunca he visto una capacidad de aprendizaje tan aterradora en mi vida. David giró la cabeza sin expresión alguna después de escuchar esto, lo miró con seriedad y dijo: ese no es el punto. ¿No te diste cuenta? Cuando ese tipo usamos el tiro curvo, lo hizo con el pie izquierdo. Pero el gol de ahora lo marcó con el pie derecho. Al escuchar esto, las pupilas de Mist se contrajeron. Miró al otro lado del campo a Kira Ryosuke, quien charlaba con Abel. Su corazón estaba lleno de sentimientos encontrados. ¿Disparo con 2 empuñaduras?
Podía demostrar una habilidad excepcional con ambos pies, y era un maestro en la integración del regate, el tiro, la percepción espacial, la imitación y una capacidad física en desarrollo. El límite del talento de este monstruo había superado con creces su comprensión. No es de extrañar que incluso alguien tan orgulloso como David Anio haya perdido su espíritu de lucha. Solo pudo ofrecer unas pocas palabras de aliento y consuelo antes de que se anunciara el reinicio del partido. Después de que David recibió el balón. Todavía era Kira Ryosuke quien lo marcaba 1-1. Sus ojos se oscurecieron. Reunió el coraje para intentar superar a su oponente, pero las frías pupilas de Kira Ryosuke lo tenían firmemente atrapado. Sus pies se sintieron como si estuvieran enraizados como un gran árbol. No pudo sacarlos en absoluto. Maldita mar. Al final, optó por pasarle el balón a Sanya, que había llegado para ayudar. Zumbido. Enseguida. El tiempo pareció congelarse. Una gota de sudor frío resbaló por la frente de David. La figura de Kira Ryosuke ya se había posicionado en el hueco del pase de David, interceptando el balón sin piedad. Un monstruo. Tragó la saliva que tenía en la garganta, articulando cada palabra lentamente. Kira Ryosuke, tras recuperar el balón, corrió a toda velocidad. La silueta de otra persona se vislumbraba débilmente en sus movimientos. Su postura, sus movimientos e incluso su ritmo respiratorio fueron imitados a la perfección. Si los miembros de Blue Lock estuvieran presentes, seguramente reconocerían que la figura en el campo era el guepardo corriendo por el terreno de juego. Chihiro. Era como un rayo. Cortando el aire, cargó directamente hacia el área del Paris Saint-Germain. Los defensores que intentaban detenerlo solo podían observar con impotencia esa velocidad asfixiante. Incluso los jugadores que se habían posicionado pronto se vieron desorientados por su cambio de dirección sin forma, al estilo Aomine. El comentarista William rugió. ¿Está llegando? Está el genio jugador número 6 del AC Milan, Kira Ryosuke, a punto de cumplir su arrogante alarde previo al partido y regalarle al Paris Saint-Germain un hat-trick de 3-1. Los integrantes del United Team animaron a toda la afición presente en el estadio, vitoreando constantemente. 3-1. 3-1. 3-1. El ruido abrumador que resonó en todo el estadio ejerció una presión inmensa e invisible sobre la defensa del Paris Saint-Germain. En el momento crítico, Black se movió rápidamente, dando unos pasos para bloquear a Kira Ryosuke, quien se estaba preparando para disparar. David estaba extasiado. Excelente trabajo. Deténganlo. En ese momento, otro defensa sub-18, Enraur, también entró corriendo desde el costado. Ambos eran socios desde hacía mucho tiempo y habían trabajado juntos durante años. A menudo, una sola mirada bastaba para que el otro entendiera el significado. La defensa que formaban era como una gran roja, capaz de eliminar con eficacia a cualquier rezagado que intentara entrar al área. Incluso muchos genios los delanteros de la Liga 2 habían regresado con las manos vacías debido a su cooperación tácita. La fría mueca en el rostro de David se expandió gradualmente. Ni siquiera él pudo liberarse de la doble defensa de dos sesos. ¿Quieres marcar en una escapada? Pensamiento ilusorio. Al verlo atacado por delante y por detrás, todos tenían el corazón en la garganta, sudando nerviosamente por Kira Ryosuke. Kira Ryosuke, sin embargo, mantuvo una calma aterradora. No cambió su movimiento de tiro, pero en cuanto Black se lanzó con una barrida, la transformó repentinamente en una trampa aérea. Empujó el balón con la parte superior del pie. ¿Puedes siquiera hacer un movimiento como ese? ¿Eres un invertebrado? Black escupió y giró la cabeza para mirar dónde había caído la pelota. Una figura fría atravesó el viento. El niño demonio Abel se había adentrado en el área, con una sonrisa sanguinaria y demente dibujada en su rostro. Esa aterradora aura sobresaltó a los jugadores del Paris Saint-Germain. Se sentían como si estuvieran enfrentando a un gran enemigo. Afortunadamente, fue marcado constantemente por 3 centrocampistas defensivos simultáneamente. El ángulo de disparo no era bueno. El portero ordenó a sus compañeros bloquear las líneas de tiro, cortando así la crisis de raíz. Abel vio desaparecer el aroma del gol, sin apenas arrepentimiento. En cambio, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. ¡Qué injusto, Ryosuke! Deliberadamente lanzaste una bola tan alta, usándome como cebo.
murmuró y luego movió violentamente su pierna, lanzando la pelota hacia atrás. Considera esto como un favor que me debes. Kira Ryosuke está sonriendo, como si hubiera escuchado sus pensamientos. Entonces acepto el favor. Déjame invitarte a una pizza especial para llevar de Old Belly. Frente a la pelota que se desplazaba por el aire, Kira Ryosuke se posicionó temprano. Enraur y Dernblack estaban a la izquierda y a la derecha, bloqueando por completo la trayectoria del balón. Esta vez no tendrás oportunidad de disparar. Su coordinación fue impecable. En el momento en que recibía el balón, Enraur le cortaba el espacio para correr, impidiéndole ganar velocidad, y si intentaba driblar, Dernblack utilizaba un tackle deslizante para quitárselo con fuerza. Todo parecía indicar que la situación estaba estancada. El fútbol ya era suyo y estaba a su disposición. Kira Ryosuke sonríe con desprecio. Esta era la diferencia de percepción causada por la brecha de habilidad. Los caminos hacia la meta, en su ojo de Dios, eran ilimitados. Usó una mano para empujar el pecho de cada jugador. En cuanto la pelota cayó, usamos la espalda para atraparla y abrirse paso, lanzando con éxito la pelota entre los dos hombres. Inmediatamente después se agachó y aceleró, rompiendo la defensa de dos hombres. Su disparo se centró inmediatamente en el ángulo superior del marco de la portería. Estallido. El balón, como una bala de cañón, pasó rozando el borde del guante del portero. Perforó la red. Meta. El tercer gol. Kira Ryosuke cumple su promesa, logrando un hat-trick a los 42 minutos de partido. Ha dejado su propia leyenda en esta tierra abrasadora. William utilizó sus apasionados comentarios para conmover a los fanáticos en el estadio. Las ondas sonoras se extendían por todo el recinto como una marea, ola tras ola. Abel se abalanzó emocionado. Todavía puedes parar el balón y driblar a la gente con la espalda, qué talento tan envidiable. Ahora las portadas de todos los medios de comunicación seguros que serán sobre ti. Maldita sea, hasta yo tengo un poco de envidia. Sí. Milmises también dio un paso al frente para bromear. A diferencia de algunas personas, quienes, como el As, no tienen ninguna conciencia. Antes del partido, dijo que quería ser el centro de atención de todos, pero ahora se ha vuelto casi invisible. ¿Eh? Abel replicó desafiante. ¿Estás hablando de mí? Milmises. ¿Así es como le hablas a As? Su expresión cómica era como la de un gato haciendo pucheros, haciendo reír a todos. Kira Ryosuke finalmente entendió por qué Abel podía liderar un equipo tan poderoso. No era solo su increíble capacidad goleadora, sino también su magnanimidad y carácter. Como as del equipo, podría tolerar la presencia de otros excelentes delanteros en el equipo. E incluso tomó la iniciativa de bromear con ellos. Hacer que todo el equipo esté unido. Si se tratara de alguien de mente estrecha, como David Anio del Paris Saint-Germain, el ambiente del equipo ya habría sido un desastre. Al fin y al cabo, a sus ojos solo él podía brillar. Todos los demás eran simplemente personajes secundarios que contribuían a su desarrollo. Solo necesitaban centrados en prepararlo para que pudiera robarse el espectáculo. No queda mucho tiempo para que termine la primera mitad. Quedan 2 minutos y medio. El Paris Saint-Germain, para mantener la posesión, se pasaba el balón de un lado a otro hasta que sonaba el silbato y entonces se detenía. Ambos equipos regresaron a los vestuarios. Pasando por las gradas, Parro, con el rostro enrojecido y regordete, agitó las manos vigorosamente. Ryosuke, ve por ello. Kira Ryosuke estaba en el punto de respuesta. La otra persona de repente extendió la mano y cubrió la boca de Pilbaux, diciendo rápidamente. Después del partido, cuando te preguntaron en una entrevista exclusiva a quién quería agradecer, puede decirlo con seguridad, señor Parro. Fui yo quien descubrió su talento natural. Infló el pecho y su rostro resplandeció de orgullosa satisfacción. Pilbaux rápidamente apartó su mano, poniendo los ojos en blanco con ojo. Mentira. Debería ser yo, como tu entrenador, quien trajo tu talento a Argentina. Después de todo, una vez fuiste un subordinado capaz bajo mi mando. Tira del otro. Si no lo hubiera traído en taxi, el equipo unido habría perdido hace mucho. ¿Cómo se convirtió en tu subordinado tan capaz? Claramente fue mi ojo perspicaz. No eres más que un tipo gordo que no sabe nada de fútbol. Pilbaux entonces dirigió su atención al capitán Sebastián.
Dígame, ¿quién cree usted que tiene razón? Sebastián parpadeó, mirando a los dos ancianos que discutían como niños, sin atreverse a ofender a ninguno de ellos. De repente dijo débilmente. Creo que como capitán del equipo unido, fue mi comando tranquilo lo que le permitió a Ryosuke desempeñarse a su máximo potencial, y se me debería atribuir el mayor mérito. Punto punto punto. Los dos se miraron y dijeron al unísono. Piérdete. Ese ambiente alegre hizo que Kira Ryosuke sintiera una calidez perdida. Sonrió, pero no respondió. Tras despedirse de todos, entró en el vestuario. El entrenador Robert ya tenía en la mano la batuta, planeando la alineación para la segunda mitad. Abel se sentó en el último rincón, saludándolo, después de haber guardado un lugar para que el mal estudiante escuchara. A Kira Ryosuke no le importó. Antes del partido, se había comunicado con Robert muchas veces y conoció muy bien sus cambios tácticos. Aunque no lo escuchara, siempre que el entrenador lo mencionara antes del partido, comprendería la estrategia general. Tan pronto como se sentó, Abel preguntó con entusiasmo. Ryosuke, ¿cómo lograste detener la pelota con ese sonido uos? Rápido, enséñame. Ese movimiento fue genial. Si pudiera usarlo, sin duda saldría en la portada de las revistas de fútbol en el futuro. Kira Ryosuke se quedó atónito. Super stop, ¿eh? Esta técnica no es adecuada para todos. Incluso en el mundo del fútbol, personas como Nagi Seishiro, que poseen un talento único para el control del balón, son extremadamente raras. Después de explicarle las razones a Abel, dijo con una mirada abatida. Es realmente una pena. Soy un jugador que golpea con fuerza y una absorción tan delicada realmente no se adapta a mi estilo. De repente me guiñó un ojo con picardía. ¿Quieres saber por qué me llaman el fantasma del área? Esto despertó el interés de Kira Ryosuke. Estiró el cuello, acercando la oreja. ¿Por qué? Abel miró a la izquierda y a la derecha y luego dijo misteriosamente. Es un secreto. Se rió tanto que se inclinó hacia atrás y Robert lo atrapó con las manos en la masa y le asignó hacer 50 flexiones al aire libre. Debido a esa mirada severa, Abel solo pudo bajar la cabeza y caminar obedientemente para ser castigado en medio de las risas de los demás. Antes de levantarse, no se olvidó de añadir en voz baja. Los abres en la segunda mitad. Los ojos de Kira Ryosuke brillaron, bastante emocionados. ¿Qué carta de triunfo escondía aún el goleador de la Serie B? ¿Podría enriquecer la base de datos de Perfect Imitation? Allende. En el vestuario del Paris Saint-Germain. El aire estaba lleno de una atmósfera opaca y opresiva. Después de un rato, el entrenador Antoine golpeó la pequeña pizarra. El polvo de tiza blanca cayó swish swish, pero aún así no pudo reprimir la ira en su corazón. ¿Qué diablos estás jugando? ¿Es este el nivel de una cantera de la Ligue 2? Tu objetivo es como una maldita tienda de conveniencia, pagas y entras. Se están cagando en tus cabezas, y sigues indiferente. ¿Qué? ¿Sois un montón de imbéciles? Organiza tu defensa. ¿No puedes cometer faltas ante un tiro amenazante? ¿Sois tiranosaurios? ¿Tenéis las manos lisiadas? Ante aquella descarga de ametralladoras, todo el equipo se quedó sin palabras. Antoine se enfureció aún más. Deseaba que alguien con ánimo se levantara y lo refutara, golpeándose el pecho y prometiendo contraatacar en la segunda mitad. Pero todos se miraron unos a otros y nadie se atrevió a emitir ningún sonido. Todo el mundo lo había visto. La fuerza de Kira Ryosuke era de otro mundo. Además, Milán contaba con el niño demonio Abel y una defensa sólida. Sus posibilidades de recuperar el título eran prácticamente nulas. A menos que Loki haya jugado. Solo entonces pudo cambiar el rumbo. Justo cuando Antoine suspiraba desesperado, David Anio, como el adelante finalmente rompió su silencio. Extendió la mano. Entrenador, la situación es urgente. Para salir del punto muerto, creo que deberíamos activar el plan de contingencia. Las pupilas de Antoine se contrajeron, y luego apareció un atisbo de vacilación. ¿Quieres decir? ¿Utilizar a Henry? Cuando todos escucharon ese nombre, sus expresiones se volvieron solemnes. Todos miraron hacia el fondo de la multitud, al joven sentado solo junto a la ventana, con auriculares puestos, perdido en su mundo musical. En lo profundo de sus ojos había una profunda sensación de pavor y asco. Los ojos de David parpadearon mientras asentía en silencio. Es cierto.
Deja que esta hoja afilada interrumpa el partido. El motivo por el que todo el mundo ve el contenido intersticial no es porque haya aumentado deliberadamente el número de palabras. Es porque experimenté algo completamente ridículo hoy. Después de escribir 2 capítulos, los envié en orden. Como resultado, la plataforma podría simplemente se comió mis capítulos. Sí, simplemente se los tragó enteros. No los borré accidentalmente, lo que llevó a que muchos lectores vieran directamente el capítulo 66 que subí, haciendo que el contenido fuera discontinuo. Intenté todo, rogando al servicio de atención al cliente, consultando Douyin, pero sin éxito. Finalmente en usar el historial de mi navegador pensé para buscar y encontré los capítulos perdidos. Así como cambié con alegría el contenido del capítulo 66 al capítulo 65. Jeje. ¿Adivina qué pasó? Mágicamente se convirtió en 3 capítulos enviados. El tercer capítulo fantasma era precisamente mi borrador perdido. No estaba en mi caja de borradores ni entre mis capítulos enviados para revisión, sino que simplemente había desaparecido. Después de haber resuelto todo. Reapareció mágicamente, ¿no es una coincidencia? Realmente me estoy volviendo loco por eso. Luego volví a buscar cómo eliminar el capítulo 65 adicional. El resultado que obtuve fue que los capítulos cargados no se pueden eliminar. ¿Sabes lo mucho que quería maldecirlo entonces? Esa sensación de ser atormentado repetidamente. De dejarse llevar. De sentir que tienes miedo de no morir. De todos los modos, solo tengo unos pocos lectores antiguos que siguen las actualizaciones. Este libro ha sido un fracaso total. Y si sigue queriendo hacerlo, solo puede acelerar mi desaparición. Por el bien de mis lectores lo soporté, pero tengo que desahogarme sobre estas acciones repugnantes y manipuladoras. No me deja borrar los capítulos extras. Solo puede convertirse en una declaración. Al ver esto, quiero pedir disculpas a todos por leer tantas quejas sin sentido. Es solo para cumplir con el recuento de 1000 palabras. Todos pueden omitirlo directamente. Lo siento. Ah, y la lista de agradecimientos por los regalos, la dejo aquí. Gracias, queridos, por vuestras contribuciones silenciosas. Y gracias por animarme a actualizar. Gracias Liu Qianren. Juventud al estilo Shishi, nombre descartado. Cian, Changyi, Shuejian Sanyue, se acabó de nuevo, Tai Suyuanjun de la montaña de los miríadas de reinos, la leche no viene, Ki Yu Shui, huevo al vapor confundido, Wu Kiuya, a quien le encanta comer Tai Bai Rouzao, Hikyu a quien le gusta la citara, calma corazón naturalmente fresco, pequeña serpiente negra de la civilización Sanxingdui, empanadillas a las que les encanta comer Bai Jiu, Yuluo. Lun, Jadejin, Gigi pastel de luna de pasta de semillas de loto y yema de huevo salada. Uf, Jinu, Juan FF, gato naranja al que no le gusta la caballa, Tignari de Quino, Tom Bamban, primera unidad como el viento, labios mentirosos, señor gamberro, Pintao, a quien le encanta comer galletas de arándanos. Xia Shuzi un mordisco a la mitad de la luna, Kong-Zan, nivel de dificultad ya, Zhou Dao, a quien le encanta comer gachas de mijo y calabaza, usuario 21, 59, 07, 65, Enigma, Hishitou Yuichiroil, personas que no se entienden a sí mismas, ni fría ni indiferente garganta traicionera, cabello naturalmente común, Timemori Yue, Xuanxi, rosa de la mañana escondida bajo la lluvia, viento que pasa a través del claro otoño, Qian Xiaofen, Ganli Keke, mentalmente inestable, Quan Shu, QC, a quien le encanta comer panqueques de cebolleta, usuario 480, 50, 90, 75, 38, 92, Feng Wuchen, fideos de pasta de sésamo 22 noches, 8000 li de montañas, ríos, viento y luna, Tao Jiji mientras escapa, perroquetes, Duque Lu, a quien le gustan los gatos balineses, el gato de la prisión Alan, Piao Dao Xiu, Yun Jin de Zousan, gran hermano deprimido, Shifen, a quien le encanta comer tofu guisado con repollo, Jing, Shenxi, a quien le encanta comer tetona sinensis, Yonce, Ewai, en el lejano cielo azul, usuario 84, 70, 75, 61, lluvia suspirante, Blue Lock produce modelos masculinos, pastel de hierba verde, Juan, su estómago no está bien así que siempre viene hielo. Versión a continuación y Efelyn, gato viejo sobre tomate, ve al norte.
Escuchando la lluvia hasta dormir, Shou Fen Xiaoyu, a quien le encanta comer sopa agria de pechuga de res, Wei Fen Shu Shu, cuenta alternativa de Chumen Glow, y Sui Fen, William Gan, a quien le encanta comer olla de dragón y fénix. Nombre de usuario 98, 39, 76, 85, hoy tampoco importa, Jin Yuyu, llueve y para, Low Wan, a quien le gusta la hierba Kuroko, palabras terriblemente amables, Jian No, a quien le encanta comer pieles de crepe, 65, 87, 23, remojar una tonelada de bayas de goji al día, Ramune, Lim Wan Yuan, a quien le encanta comer fideos rallados guisados, Jian del Palacio Luoxue, el audaz y meticuloso An Winnie, antiguo antepasado de la familia Yue del archipiélago de Abar, bendiciones para no tener insomnio, nutria marina de gran espada de Nazuan, Wan Qiansan, a quien le encanta comer bocaditos de tofu fritos, regalos de nuestros seres queridos. Comenzó la segunda mitad. Cuando Kira Ryosuke emergió del túnel de jugadores, las graduadas se estallaron en vítores entusiastas. Esto fue un marcado contraste con los abucheos que había recibido cuando el estadio estaba lleno anteriormente. ¡Qué popularidad tan envidiable! Dijo Abel con un dejo de amargura en la voz. Miró a su alrededor durante un rato y de repente notó una figura desconocida en el equipo rival, el Paris Saint-Germain. Resultó que había habido una sustitución. Impulsado por él, Kira Ryosuke también pudo ver claramente al joven. Tenía unos 17 o 18 años, no era especialmente alto, solo alrededor de 1,76 metros, pero los músculos de sus brazos estaban enroscados como dragones, y sus ojos eran agudos y fríos, lo que lo hacía parecer fuera de lugar entre quienes lo rodeaban. Los jugadores del Paris Saint-Germain se mostraron extremadamente cautelosos con él, creando tácitamente un espacio vacío a su alrededor, permitiéndole estar solo. Era el mismo tipo que se había enfrentado con sus compañeros de equipo antes. Desde su posición, parecía haber reemplazado a un mediocampista defensivo. Kira Ryosuke siempre sintió una hostilidad indescriptible que emanaba de él. No pudo evitar advertirle a Abel. Cuando vayas a defenderlos más tarde, ten cuidado con ese tipo. No parece tan simple. Abel se sorprendió por el comentario. Entonces, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No te preocupes, yo también lo he entendido un poco. Es un poco como un cachorro rabioso. Sin embargo, un destello frío brilló en sus ojos. Mi título de niño demonio no es en vano. Aunque tenga rabia, será un entrenador de animales calificado. Al ver su confianza, Kira Ryosuke sintió una ligera inquietud, pero Abel no le dio otra oportunidad. Saludó con la mano y entró al campo, esperando el comienzo del partido. Kira Ryosuke meneó la cabeza con impotencia, esperando que esa inquietud fuera solo un concepto erróneo. Con un silbido, el comentarista abrió apasionadamente su micrófono. La segunda mitad comenzó oficialmente. David recibió el balón y, ante la marca de Kira Ryosuke, inmediatamente pasó el balón a la línea lateral, creando distancia defensiva. Kira Ryosuke solo lo siguió simbólicamente por un corto tiempo, sin participar demasiado en la defensa. Después de todo, su responsabilidad principal era atacar y marcar. Además, el uso intermitente de una imitación impecable en la primera mitad había consumido demasiada resistencia, e incluso con un entrenamiento intensivo y específico en estos días, solo pudo compensar algunas deficiencias físicas. Para sostener un partido entero, sería imposible sin una formación sistemática más completa. El que recibió el balón fue Sanya, extremo del Paris Saint-Germain. Su arma era similar a la de Chihiri. Destacaba en los sprints de larga distancia y la aceleración, y una vez que cogía el ritmo, era imparable. De esta manera, el AC Milan quedó fácilmente superado por dos jugadores. No fue hasta que Milmises lo cubrió con éxito. Entonces Sanya chasqueó la lengua. Chico molesto. La metavisión del oponente había bloqueado todas sus rutas, impidiéndole penetrar en la zona de puntuación. Solo pudo pasar el balón hacia atrás. Misch, el centrocampista ofensivo, salió a recibirlo y luego, con precisión, lanzó un hermoso pase curvo. El balón cayó delante de David, que se dirigió rápidamente hacia el área. Su ritmo de ataque estaba perfectamente controlado. Su ataque fue tan rápido que incluso la defensa del AC Milan quedó un poco sorprendida. Sin embargo, como el muro impenetrable del área penal, Piri reaccionó.
saltó alto y, impulsado por mil mises, anticipó el lugar de aterrizaje primero, cabeceando la pelota hacia afuera. Luego, otro centrocampista defensivo envió un centro largo. La pelota se dirigió directamente hacia Kira Ryosuke. Al ver esta escena, el público se estalló instantáneamente. El sonido rugió como un trueno. Todo el estadio coreaba. Marca otro gol. Incluso el comentarista William se contagió de la emoción y rugió. El centro del número 16 del AC Milan fue increíblemente decisivo. Decidió pasarle el balón a Kira Ryosuke, pero el balón cayó alto y dos jugadores ya se acercaban. ¿Continuará con su exquisita técnica de parada de la primera mitad? Mirando la pelota descendiendo lentamente, todos sintieron que su respiración se hacía más pesada. ¿Está viniendo? ¿Está a punto de desarrollarse un espectáculo espectacular? David estaba tan celoso que casi estaba frenético. ¿Por qué y por qué el niño asiático al que más despreciaba era el centro de atención? ¿Por qué su control del balón era tan perfecto que incluso lo cautivó? ¿Es realmente imparable? Los dos jugadores del Paris Saint-Germain que llegaron para defender pensaron lo mismo. Mantuvieron deliberadamente cierta distancia. Su objetivo era evitar ser superados instantáneamente por ese milagroso control del balón, pero no tenían idea de lo efectivos que podrían ser. Cuando la pelota cayó a una altura de menos de 2 metros, Kira Ryosuke aún no había reaccionado. Justo cuando se preguntaban por qué, Kira Ryosuke inesperadamente dio un pequeño salto, usó su pecho para lanzar la pelota, y esta aterrizó de manera firme a los pies de Abel, no muy lejos. ¿No tienes control del balón? En cambio, fue un pase simple y sin adornos. Los dos intercambiaron miradas, sin atreverse a descuidarse. Uno se mantuvo cerca para marcar a Kira Ryosuke, mientras que el otro se retiró rápidamente para defenderse, corriendo hacia Abel. Abel, tras aterrizar, fue como un león salvaje, lanzándose ferozmente hacia el área rival. Enfrentándose a un equipo triple, Kira Ryosuke, usando la percepción espacial de Metavisión, se posicionó en una zona relativamente menos concurrida. Abel, con una telepatía asombrosa, le pasó el balón. En el momento en que recibió el balón y aterrizó, la feroz entrada deslizante de Black se produjo de inmediato. Por su mirada feroz, Kira Ryosuke ya había anticipado lo que el oponente estaba pensando. Si no podía detenerlo, probablemente cometería una falta y lo derribaría con fuerza. Solo pudo pasarle el balón a otro centrocampista del AC Milan que había llegado para asistirlo, permitiéndole orquestar la obra desde allí. Al ver esto, David se estalló en una carcajada. Jajaja, ese tipo, jugó con mucha intensidad en la primera mitad, y ahora está sin energía. Esta es una oportunidad divina. Entonces rugió. Ese chico asiático se está debilitando. En cuanto reciba el balón, deténganlo por completo. En ese momento, las dudas de todos quedaron resueltas. No es de extrañar que Kira Ryosuke no hubiera usado ese original control del balón para deshacerse de los dos defensores. Resultó que su resistencia ya se había agotado. Entonces todo tuvo sentido. La mayor amenaza del AC Milan ahora era el otro delantero, Abel Gulsi. Una figura acechando entre las sombras pareció percibir el olor de una presa, saliendo repentinamente de un punto ciego. En el momento en que el centrocampista del AC Milan le pasó el balón a Abel, bloqueó bruscamente el paso del rival. Sus tacos cavaron un hoyo en el exuberante césped verde. Apenas logró detener su movimiento rápido. El recién llegado era Henry, quien había entrado como suplente. Era como un tigre furioso, mirando fijamente a Abel con el rostro desencajado por una mirada feroz. Quítate del camino. La pelota. Es mío. Estallido. Mientras hablaba, extendía el brazo hacia adelante, empujando invisiblemente a Abel unos centímetros hacia atrás. Su asombrosa fuerza bruta era aterradoramente inmensa. Abel intentó volver a su posición, pero descubrió que la fuerza central del oponente era extremadamente poderosa. Sus piernas estaban clavadas al suelo, sin moverse ni un centímetro. En esta situación, por no hablar de disparar, incluso competir por el balón era difícil. Los tres miembros de la selección francesa sub-18 lucían sonrisas triunfantes. Henry, este monstruo, era conocido como cintura de hierro. Intentar superarlo en fuerza era como buscar la muerte.
Si bien ser compañero de equipo de un individuo tan feroz era ciertamente incómodo, enfrentarlo como oponente era aún más aterrador. Dejándole la defensa a él, los pocos que estaban allí nunca se habían sentido tan a gusto. Kira Ryosuke frunció el ceño levemente. El aura siniestra que emanaba de Henry se intensificaba cada vez más. No se atrevió a demorarse y corrió con fuerza hacia otras zonas abiertas, con la esperanza de que Abel lo rebasara. Quería evitar una confrontación directa con el oponente. Pero de repente Abel le dirigió una sonrisa que parecía contener 1000 palabras no dichas. Finalmente, esas palabras se fusionaron en su mente en lo que dijo en el vestuario. ¿Quieres saber por qué me llaman el fantasma del área? Lo sabrás en la segunda mitad. Bajo la mirada de todos los ojos expectantes, Abel usó su brazo derecho para apoyarse contra el pecho de Henry, bloqueando su posición, luego saltó en el aire y, con un inesperado golpe de talón desde un costado, encendió todo el estadio. Estallido. La pelota, como una bala disparada, se transformó en un rayo de luz, pasando entre las piernas de Henry. Voló directamente hacia la meta. Este gol extremadamente creativo hizo que el comentarista dejara caer su micrófono sobre la mesa con un sonido de tut-tut. Su expresión era fija, sin atreverse a parpadear, mientras observaba la trayectoria de la pelota. Tenía miedo de perderse un momento espectacular. David rechinó los dientes. Maldito niño demonio. ¿Podrá anotar incluso desde esa posición? La valiente actuación de Abel había superado su imaginación. El portero Paulo desearía que sus brazos pudieran ser un poco más largos. Un poquito le hubiera bastado y la pelota pasó rozando la punta de sus dedos. El balón encontró el fondo de la roja. Meta. Meta. El primero en marcar en la segunda mitad fue Abel, el niño demonio del AC Milan. Realmente hace honor al título de fantasma del área. Siempre que penetre la defensa, puede crear milagros. Nadie puede detener su tiro. Tal vez se había olvidado de respirar durante demasiado tiempo, cuando un rubor anormal subió al rostro de William, pero esto no afectó en lo más mínimo su comentario. Demos nuestro aplauso al genio emergente de Italia, Abel Gulsi. Todo el estadio estalló en un rugido continuo de vítores y aplausos. Kira Ryosuke también estaba feliz por el gol de Abel, pero su sonrisa se congeló inmediatamente cuando esa peligrosa sensación de advertencia regresó. Su mirada captó instantáneamente el sutil movimiento de Henry. Después de que Abel anotó con éxito, Henry, algo enfurecido, golpeó con fuerza su cuerpo musculoso contra la cintura de Abel. Auge. Aunque Abel reaccionó y apenas logró evitar la mayor parte del impacto, aún así salió volando 5 o 6 metros. Cayó al suelo, aturdido y desorientado. Sobre su hermoso rostro caían como lluvia gotas de sudor del tamaño de frijoles y los aplausos en el campo se detuvieron de repente y de manera abrupta. Los jugadores del AC Milan miraron furiosos a Henry y luego corrieron rápidamente hacia Abel para revisar su lesión. El timing de Henry para su juego sucio fue extremadamente complicado. La visión del árbitro fue completamente bloqueada por Abel mientras estaba en el aire, impidiendo que el árbitro viera el sutil movimiento de Henry. ¿Pero qué tan amplio era el campo de visión de Kira Ryosuke? Vio claramente cómo Henry usaba su codo para chocar con el abdomen de Abel, provocando que Abel perdiera el equilibrio y volara hacia atrás. Después de herir a su oponente, Henry no mostró culpa. En cambio, reveló una mueca de satisfacción. El médico personal acudió al campo para brindarle ayuda. Mises y Piri estaban ardiendo de ansiedad. Aunque solían burlarse de Abel y fingían que no pararían hasta verlo avergonzado, cuando algo grave sucedía, eran ellos quienes más se preocupaban por él. Observando a Abel agarrándose el estómago, parecía tan dolorido que parecía a punto de vomitar bilis. Las expresiones del equipo del Paris Saint-Germain eran todas un tanto extrañas. Aunque la mayoría de ellos no sabían exactamente qué había sucedido, estaban muy familiarizados con los métodos de Henry. David, en particular, estaba secretamente encantado. Su único arrepentimiento fue que el que fue eliminado no fue Kira Ryosuke. ¡Qué lástima! En ese momento, Kira Ryosuke caminó sin alguna expresión hacia la multitud que se agitaba y se paró frente a Henry, mirándolo. «¿MMM?» Los ojos sentados de sangre de Henry no mostraban miedo. Por el contrario, estaban llenos de provocación. Era un delincuente habitual que había estado peleando en las calles desde la infancia.
Los conflictos físicos eran algo común para él y no tenía miedo de oponentes que eran básicamente más grandes. En el instante antes de que alguien pudiera reaccionar, Kira Ryosuke no dijo nada, y golpeó con fuerza el abdomen de Henry con la rodilla. Incluso imitó el movimiento salvaje y rompedor de Aomine, tan rápido que Henry solo pudo ver una imagen residual. Inmediatamente, Henry se dobló y se desplomó con un ruido sordo. Todos quedaron demasiado atónitos ante esta repentina escena como para hablar. Nadie esperaba que Kira Ryosuke perdiera el control. Aprovechando la multitud apiñada, evitó la vista del árbitro y golpeó de repente, con movimientos limpios, decididos y sin demora. Ni siquiera los jugadores del Paris Saint-Germain reaccionaron a tiempo. El árbitro recibió sus comentarios y llegó tarde. Aunque el árbitro tampoco vio todo el proceso del golpe, la naturaleza de la acción de Kira Ryosuke fue diferente a la de Henry. Una de ellas involucró una colisión durante el juego donde era plausible una lesión, y mientras no se detectaba una falta intencionada, el árbitro solo pudo anunciar la continuación del partido. El otro involucró abalanzarse sobre la multitud después de la obra, confrontar a la persona involucrada y Henry terminó herido en el suelo. Sin dudarlo, sacó la tarjeta amarilla, emitiendo una advertencia. Los jugadores del Milan protestaron inmediatamente y hasta Robert corrió al campo para cuestionar la decisión del árbitro. La lesión de Abel fue claramente más grave, y la situación anterior obviamente fue intencional. De lo contrario, una persona no podría haber sido enviada volando tan lejos por el aire. Sin embargo, el árbitro los ignoró. Kira Ryosuke simplemente defendía a su compañero. El rival no estaba tan gravemente herido como Abel, así que ¿por qué debería recibir una tarjeta amarilla? Rodeado de los furiosos jugadores del Milán, el árbitro sacó la tarjeta roja, dispuesto a atenerse a su decisión pase lo que pase. Si alguien se atrevía a desafiar su autoridad de nuevo, no dudaría en expulsarlo de inmediato. Milmises y los demás se mantuvieron implacables. ¿Qué importancia tuvo un partido? Sobre todo porque se trata únicamente de un partido amistoso de exhibición. Suárez, el delantero, se había lesionado gravemente y el árbitro seguía tomando decisiones injustas. En un impulso, todos estaban deseando tirar al árbitro al suelo y golpearlo. En el momento crítico, Kira Ryosuke los detuvo. No era que temiera el castigo, pero si esto se convertía en un incidente violento masivo, especialmente si agredía al árbitro, sin duda no podría justificarse después. Los periodistas solo avivarían el fuego y culparían al AC Milan. En ese momento realmente lo perderían todo. Por lo tanto, aceptó la tarjeta amarilla. Piri frunció el ceño, a punto de decir algo más, cuando de repente Abel habló débilmente desde la camilla. Tranquilos todos, estoy bien. Todavía puedo oír a los espectadores animando por ese espléndido gol que acabo de marcar. Solo necesito descansar un poco. Tienen que ganar, sin duda. El as había hablado. Los jugadores del AC Milan solo pudieron dispersarse a regañadientes. Doctor, ¿cómo está Abel? Robert estaba preocupado por su lesión. Abel solía ser bastante duro. Se había lesionado muchas veces durante los entrenamientos, pero siempre se reía. Esta vez, ni siquiera pudo mantener su habitual sonrisa cordial. Sus rasgos estaban contorsionados por el dolor. Uno podría imaginarse cuánto dolor estaba soportando. El médico negó con la cabeza. No está del todo claro ahora mismo. Una revisión preliminar muestra un gran hematoma en el abdomen y, al caer, se lesionó el hueso de la pierna. Es muy posible que tenga una fractura. Primero debemos llevar de regreso al hospital para que le hagan un examen de cuerpo completo. Está bien. Gracias por la molestia. Robert empujó a Camilla, escoltando al médico personal hacia el túnel. A mitad de camino, Abel luchó por incorporarse y le dijo a Kira Ryosuke. Ryosuke, todavía hay muchas cosas que podría haberte mostrado y que no pude mostrar. Supongo que tendré que mostrártela la próxima vez. Mientras hablaba, se estremeció, soportando la incomodidad. Nuestro equipo está en tus manos ahora. ¿Debes ganar? Tras cumplir su condena, se desplomó, con el rostro lleno de agotamiento, y cayó inconsciente, siendo trasladado de inmediato al hospital. El rostro de Kira Ryosuke estaba helado de frialdad. Miró hacia donde había desaparecido Abel, luego a Henry, quien ya se había levantado con expresión triunfal, y murmuró en voz baja. Tranquilo, sin duda ganaremos.
Y le haré pagar el precio que se merece. Un destello escarlata brilló en sus frías pupilas. El ojo de Dios se había activado. Solo los jugadores de ambos equipos que estaban cerca de él se sintieron intimidados por esa presencia, que parecía 10.000 años de hielo frío. Él estaba realmente enojado. Mil Mises avanzó agradecido. Gracias, Ryosuke. Te vengaste un poco de Abel. Él ya comprendió lo que acababa de pasar. Solo lamentó que su reacción fuese un poco lenta, lo que le impidió asestar una patada a él mismo. Sin embargo, Kira Ryosuke respondió con frialdad. Si tienes la oportunidad, pásame todas las pelotas. El gol del Paris Saint-Germain. Voy a hacerlo pedazos. En las graduadas, innumerables aficionados del Milán maldecían al árbitro por su arbitraje parcial. Parro y los demás incluso lanzaron botellas de agua al campo para protestar. Debería haber sido Henry quien lesionó a Abel utilizando métodos sucios y sin escrúpulos, algo que vieron claramente desde las graduadas, pero el resultado final fue que Kira Ryosuke recibió una tarjeta amarilla. ¿Cómo podría la multitud aceptar esto? Sin embargo, el árbitro persistió en su obstinación. Anunció que el partido se reiniciará. Las sonrisas en los rostros de los jugadores del Paris Saint-Germain, que ahora poseían el balón, se ensancharon. Tras perder a Abel, Suas, y con Kira Ryosuke agotada y con una tarjeta amarilla, ¿no era su oponente un tigre desdentado, puro ladrido y nada de mordida? Además, con Henry todavía en el campo. Si Kira Ryosuke se atreviera a presumir, probablemente seguiría los pasos de Abel. Esperaban desesperadamente escuchar el grito de desesperación del genio. El partido continuó. El Paris Saint-Germain dio el puntapié inicial y Mist le pasó el balón a David. Inmediatamente, la figura de Kira Ryosuke se acercó. Sus ojos eran fríos y exudaba un aura que advertía a la gente que se mantuviera alejada. David instintivamente quiso pasar el balón. Entonces se dio cuenta de que Kira Ryosuke había gastado mucha energía y no debería haberse recuperado todavía. Esta era la oportunidad crucial para superar sus demonios internos y derrotar a su oponente. Entonces, ignoró la advertencia del extremo Sanya y dribló hacia adelante. Se cuidó cuidadosamente de que no le robaran el balón, y al ver el rostro sombrío de Kira Ryosuke, quien claramente aún no se recuperaba del mal humor por la lesión de Abel, una fría mueca se dibujó en la comisura de sus labios. No desaprovecharía una oportunidad tan buena para patear a alguien en el suelo. Qué lástima, niño asiático. Tú como el delantero está fuera de juego así como así. Mira su frágil físico, no estará completamente arruinado después de que Henry se meta con él un par de veces, ¿verdad? Observó atentamente los cambios en la expresión de Kira Ryosuke, mientras cautelosamente regateaba de un lado a otro, sondeando. En realidad, Abel tuvo mucha suerte. Originalmente, esperaba que Henry jugara, específicamente para lisiarte. Es solo que Abel se convirtió en el chivo expiatorio. ¿Quién le dijo que fuera tan ignorante y tratara de presumir? Tan pronto como bajó la voz, Kira Ryosuke tembló involuntariamente. Como si sus palabras hubieran tocado una fibra sensible. Funcionó. Los ojos de David se iluminaron. No tenía prisa por abrirse paso, solo se movía con dificultad, intentando usar las palabras como espadas para atravesar el corazón de Kira Ryosuke. Después de todo, la escena de él golpeando brutalmente a Henry frente a todos todavía estaba fresca en la mente de todos. Un chico de 17 años está en la edad de la impulsividad impulsiva. Mientras le inculques constantemente odioso, se irritará rápidamente. Ya sea que reciba una tarjeta roja por pelear o se enfurezca y quiera enfrentar a Henry nuevamente, será de su agrado. Al ver que Kira Ryosuke vacilaba, David parecía triunfante, sintiendo que era el momento adecuado. Aceleró para abrirse paso, queriendo redimirse. Y disfruta de los vítores de la multitud. Es solo que logró pasar y los vítores resonaron en todo el estadio. Pero la escena frente a él ya no era el campo verde. Parecía haber entrado en un espacio misterioso, con dos ojos carmesí como una luna llena mirándolo desde el cielo. Esa inmensa presión lo dejó inmóvil. Maldita sea, esto es. Un sudor frío le inundó la frente a David. La imagen del balón interceptado se reflejó de repente en sus pupilas. Y las figuras de sus compañeros de equipo gritando desesperadamente y corriendo hacia adelante para ayudar en la defensa. ¿Qué pasó? ¿Esos ojos? ¿La pelota?
Un bonito tackle. El comentarista William respondió a su pregunta. Kira Ryosuke aprovechó la oportunidad en el momento en que David Anio eligió sus cambios de pie izquierdo y derecho, y robó el balón. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Es como un emperador en el campo. No permitir que nadie ofenda a su majestad. Los aficionados del AC Milan estaban emocionados, saltando y aplaudiendo. Parro, en las gradas, hacía girar un hula hula con su barriga cervecera, cantando una canción de Argentina y apoyando apasionadamente a Kira Ryosuke. El sonido se extiende del 1 al 10, luego al 100. En poco tiempo, todo el estadio se llenó con una canción unificada. Apasionado. Emocionante. Sin embargo, ninguno de estos sonidos llegó a los oídos de Kira Ryosuke. Ahora estaba a plena potencia, combinando la aceleración de Chihiro Yoma con los impredecibles cambios de dirección de Aomine, provocando estragos en el medio campo. Derrotó a dos jugadores importantes. Y empujó más profundamente hacia el backfield. En su mirada de rompecabezas solo había una calma extrema. Era como si todos los sonidos del mundo se hubieran desvanecido y él estuviera en una dimensión diferente, donde los movimientos de todos, sus posiciones y sus caminos hacia el objetivo se fragmentaban y convergían en lo profundo de sus pupilas. ¿Soy yo? ¿En un estado de flujo? Kira Ryosuke sintió que todos en el campo se habían convertido en cámara lenta, cada movimiento como el de una marioneta con hilos. Estaban haciendo sus siguientes carreras de acuerdo a sus órdenes. Nunca había vivido un momento tan refrescante. Era un poco diferente de zona. Este estado de flujo mejora la concentración, elimina movimientos ineficientes y proporciona una visión amplia para controlar todo el campo. No solo no aumenta el esfuerzo físico, sino que además favorece el desarrollo del potencial humano. Kira Ryosuke sintió que todos sus poros se abrían y emergía un flujo interminable de poder. No le dejéis entrar al área. Aunque Henry todavía estaba atrás, David todavía estaba un poco inquieto y rugió. El cambio en Kira Ryosuke le produjo una sensación escalofriante. A pesar de recibir una tarjeta amarilla, eso no le afectó. Por el contrario, su forma fue excepcionalmente valiente, con un impulso imparable. No tenía miedo de que Henry cometiera otra falta, dando lugar a una desventaja de 11 contra 10. Las uñas de David se clavaron profundamente en su carne. Su confianza quedó severamente quebrantada. Por primera vez sentí miedo. Esa fue una humillación que nunca admitiría. Black y Enraur, este dúo dorado, vieron a Kira Ryosuke acercándose ferozmente. Eligieron atacar proactivamente. Dejando el área para que Henry la defensa. Este chico es un completo alborotador. Es improbable que cooperen con él. Si no tienen cuidado y lastima, no vale la pena. Abel fue un claro ejemplo. Los dos se bloquearon con gran acuerdo tácito. Black bloqueó la banda izquierda, con Enraur enfrentándose directamente a él. La capacidad de confrontación física de este último era excepcional incluso en la Ligue 2. Fue solo cuando Enraur realmente se enfrentó a él que se dio cuenta de lo ridículamente equivocada que era esta estrategia. Kira Ryosuke, que antes era igual en fuerza a él, esta vez avanzó directamente a su defensa y luego usó un giro de Marsella para superar a Black. Maldita sea, ¿qué clase de fuerza monstruosa y aterradora es esta? ¿Estuvo ocultando esta fuerza durante toda la primera mitad? Tan pronto como Enraur enderezó su cuerpo, vio a Kira Ryosuke salir disparado como una ráfaga de viento, corriendo hacia el área penal. Y el perro rabioso que acechaba en el punto ciego de su visión de repente lo mordió desde un lado. Se produjo un placaje volador muy feroz. Ese ángulo. Ese poder. Tenía un solo objetivo. Lo cual consistía en paralizar a Kira Ryosuke con un tackle. Para vengar ese incidente de la rodilla en la cabeza. Hermoso. Al ver esta escena, la sonrisa de David era casi imposible de ocultar. Derríbalo, niño rabioso. ¿Y qué si es fuerte y talentoso? Un genio arruinado ya no es un genio. La gente solo recuerda a los vencedores que todavía brillan en el campo. A nadie le importan los perdedores caídos. Los titulares de mañana están destinados a aplaudirlo, con 2 goles del genio del AC Milan. El delantero cae y un delantero debutante de Francia sub-18 se corona emperador. Un tema muy candente. Solo pensarlo es emocionante.
Turnblack y Raur estaban aún más agradecidos por su sabia decisión. Henry, ese tipo, realmente recurriría a trucos sucios cada vez que tuviera la oportunidad, y ellos solo necesitaban brindarle la conveniencia. En ese momento, Milmises, que también había corrido hasta las inmediaciones del área penal, vio la postura de Henry de taclear al jugador, no al balón, y sus pupilas se contrajeron de repente. Su ira llegó al extremo. Este bastardo ya había herido gravemente a su as. ¿Ahora quería mutilar también a Kira Ryosuke? Estaba dispuesto a abandonar el partido y se abalanzó ferozmente. Juró que le daría una lección a ese tipo insidioso. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, ante la feroz entrada voladora de Henry, Kira Ryosuke, sin ningún ángulo visual, detuvo rápidamente el balón, evitando por poco el peligro. Inmediatamente después, lanzó el balón con ambos pies por encima de su cabeza y ya estaba en el aire. Podría ser esa postura. El ángulo de disparo era extremadamente limitado. Pero todos creían que definitivamente dispararía. Porque su nombre es Kira Ryosuke. Refrescando repetidamente la comprensión de todos en el campo. El portavoz de convertir innumerables imposibilidades en posibilidades. Todos contuvieron la respiración. En este momento. Todo el estadio estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Esperando el momento de marcar. De repente. Algo inesperado sucedió nuevamente. Henry, que había superado su placaje volador, vio la ágil reacción de Kira Ryosuke y su evasión del ataque. De hecho, se incorporó con ambas manos y pateó hacia arriba, con la intención de replicar la escena en la que Abel salió volando. Los repetidos trucos sucios hicieron que el corazón de Milmises saltara hasta su garganta. Esa acción de impulsarse del suelo con toda su fuerza estando acostado de espaldas, si le golpeaba de frente, ni siquiera podía imaginarse el impacto que causaría. Enrique. Fue simplemente una vergüenza para el fútbol. Incluso el árbitro hizo un gesto para hacer sonar su silbato. Ante la mirada de decenas de miles de ojos en el estadio, esto constituyó una falta maliciosa y flagrante. Inesperadamente. Kira Ryosuke, todavía en el aire, resopló, giró su cuerpo y esquivó el peligroso golpe. Un brillo rojo frío apareció de repente en sus agudos ojos. Extendiéndose en círculos como un halo. Envolviendo a Henry y los demás dentro de su alcance. Henry, que todavía luchaba por mantenerse en pie, se encontró con la mirada opresiva de Kira Ryosuke y pareció quedarse congelado, completamente incapaz de moverse. Sus rodillas se doblaron. Se arrodilló inexplicablemente. Solo recuerda tu incompetencia, basura. Kira Ryosuke lo miró desde arriba, como un emperador desdeñando a sus súbditos. Tratando de ganar con métodos tan despreciables, no mereces estar en el campo verde. Levantó el pie derecho. Bajo la mirada de todos. Lo agitó como si fuera un látigo. Duerme. Eres una bestia inmunda. Estallido. El balón se convirtió en una bala de cañón, golpeando a Henry directamente en la frente y enviándolo a él y al balón a la red. Todo el estadio cayó en un silencio sepulcral. Después de un largo tiempo. El comentarista William fue el primero en reaccionar. Sus ojos marrones estaban llenos de emoción. ¿Meta? La pelota está dentro. A los 7 minutos del segundo tiempo, Kira Ryosuke, él solo, atravesó la defensa, dribló a 5 jugadores y escribió con éxito. La defensa del Paris Saint-Germain era como un colador a sus ojos. Era digno de ser comentarista profesional. Sus palabras encendieron la pasión de los fanáticos. Fue como si ellos mismos hubieran marcado el gol. Todo el estadio se iluminó instantáneamente. Innumerables personas se quitaron las camisetas y las agitaron frenéticamente, llevando la atmósfera del estadio a su clímax. Solo el árbitro levantó la mano con impotencia, indicando que el médico personal entraría al campo. Esa toma de ahora. Desde su perspectiva. Henry había usado su cuerpo para bloquearlo, pero accidentalmente fue pateado y quedó inconsciente. Necesitaba atención médica inmediata. Todos sintieron que era un castigo justo, una retribución bien merecida. Los jugadores del Paris Saint-Germain, sin embargo, sabían lo que había sucedido, pero ante la indignación pública, nadie quiso afrontar la presión de protestar. Después de todo, a nadie, ni siquiera a sus compañeros de equipo, le importaba el bienestar de Henry.
David miró a Kira Ryosuke en su propia área, con la mirada temblorosa. Tragó saliva secamente. Nunca esperó que su provocación de ahora no provocaría la impaciencia e impulsividad del oponente. Más bien, estimuló con éxito el despertar de un monstruo. Aparentemente sintiendo su mirada. Kira Ryosuke giró la cabeza y sus miradas se encontraron en el aire. Bajo la mirada de Dios, de repente se sintió increíblemente pequeño. Este tipo, ¿cuánto más fuerte podrás llegar a ser? Un arrepentimiento infinito surgió en el corazón de David. Frente a semejante monstruo, ni siquiera podía ver un destello de victoria, al igual que cuando se enfrentó al prodigio francés Loki, el partido terminó antes de comenzar. Este genio. ¿Por qué lo provocó? ¿Fue solo para satisfacer esa lamentable autoestima, queriendo encontrar un sentido de superioridad sobre los jugadores asiáticos? Ahora parecía una broma completa. Él entendió. Después de hoy, todo el Paris Saint-Germain se convertiría en un trampolín para la fama de Kira Ryosuke, ayudándolo a brillar en Argentina. ¡Qué genio francés sub-18! Delante de él, no había nada. Mil Mises miró a Henry mientras se lo llevaban en una camilla y escupió. Se lo merece. Se acercó a Kira Ryosuke y le dio una palmadita en el hombro. Eres realmente increíble, Ryosuke. Abel no te juzgó mal. Teniendo un amigo como tú, debes estar increíblemente orgulloso. En realidad, en el pasado, Mil Mises tenía algunas reservas sobre que Kira Ryosuke fuera un jugador asiático, especialmente cuando Abel jugaba contra él. Si Schuglai no hubiera pedido un alto, creía firmemente que Abel habría ganado fácilmente. Esto no fue discriminación. Por el contrario, los jugadores asiáticos, ya sea en términos de entorno futbolístico o de condición física, nunca han sido oponentes para países como Europa y Sudamérica, que poseen recursos únicos, y perder ante un país donde la industria del fútbol no es próspera, es algo que muchos jugadores no pueden aceptar en sus corazones. Pero a partir de este momento, Mil Mises abandonó por completo sus prejuicios. La aparición de Kira Ryosuke hizo añicos sus ideas preconcebidas. Resultó que los jugadores asiáticos, si se les da suficiente terreno fértil, también podrían cultivar delanteros de clase mundial. Extendió su mano. Si hay una posibilidad, también me gustaría ver qué tipo de existencia es el candado azul, capaz de producir un monstruo como Kira Ryosuke. Sintiendo la sinceridad en sus palabras. Los labios de Kira Ryosuke se curvaron en un arco y chocó los 5 con la otra persona. Si hay una posibilidad, por favor ven a verla. En Blue Lock hay individuos egoístas aparte de mí por todas partes. Por ahora, su mirada se levantó lentamente. Primero déjame aplastar por completo al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, tras perder al perro rabioso Henry, sufrió frecuentes reveses en la segunda mitad. En el minuto 15, el ataque del AC Milan en la zona defensiva fue interceptado por Piri, que pasó el balón de nuevo al portero. Luego lo lanzó largo hacia el centro del campo. Fue recibido por Kira Ryosuke con un super stop. El territorio del oponente era como su propio patio trasero, podía entrar y salir a su antojo. El comentarista William incluso afirmó que fue la masacre unilateral más brutal que había visto en su carrera. Kira Ryosuke, en coordinación con los centrocampistas, finalmente anotó su quinto gol con un disparo muy angulado y de gran arco. 6-1. El suspenso del partido había desaparecido. Fue una goleada total a favor del AC Milan. Pero el entusiasmo del público no disminuyó en lo más mínimo. Como Kira Ryosuke todavía estaba en el campo, la gente quería ver qué tipo de leyenda podía crear este joven asiático en el sagrado campo verde de una tierra extranjera. Llegó el minuto 24. Kira Ryosuke una vez más aprovechó la debilidad de David, y con su mirada entumecida, corrió rápidamente, rompiendo la defensa en solitario. Desde una distancia de 28 metros. Decididamente, lanzó un tiro desviado y el balón entró rugiendo en la red. ¿Meta? La pelota entró otra vez. Kira Ryosuke es imparable. Ya ha marcado 6 goles en este partido. Desbloquear el logro de marcar 6 veces. William agitaba constantemente los puños, incapaz de ocultar su emoción. No podía recordar cuánto tiempo había pasado desde que había visto un partido tan emocionante desde que fue degradado a la Liga Juvenil. Todo significado parecía volverse racional en ese momento.
Dios quería que él presenciara con sus propios ojos el ascenso del nuevo rey asiático. En las gradas. Parro y los demás ya estaban extasiados. Todavía quería ver si el hombre calvo con el que no se llevaba bien podía mantener su comportamiento arrogante. Al girar la cabeza, descubrió que el hombre calvo y su grupo, de alguna manera, habían llegado al final de su equipo. Se habían quitado las camisetas del Paris Saint-Germain y con ellas animaban al AC Milan. Al ver la expresión perpleja de Parro, el hombre calvo, como una mosca, se frotó las manos, revelando una sonrisa halagadora. Hermano, no me hagas caso, siempre he sido fanático del Paris Saint-Germain, así que tengo debilidad por su equipo juvenil, especialmente por el genio Loki, es mi favorito. Mientras hablaba, un atisbo de disgusto se dibujó en su rostro. Pero la actuación de Henry me hizo sentir indiferente hacia todo su equipo. También condeno ese comportamiento desvergonzado. Así que comenzó una nueva etapa. Jeje. ¿Qué dicen ustedes? Para ganarse la confianza del equipo United, instó a los fanáticos que lo rodeaban a responder. Al instante resonaron innumerables ecos. Me he vuelto fan de Kira Ryosuke. Es realmente muy fuerte. Su combinación con Abel podría llamarse las armas gemelas de Milán, haciendo que la gente los vea con nuevos ojos, para nada inferiores al prodigio francés Loki. Así es. Yo también lo creo. Los disparos fantasmales de Abel en el área me pusieron la piel de gallina. Si no fuera por la falta de Henry, habríamos visto goles más emocionantes. Hablando de eso, es indignante. Ese tipo es un destructor del juego, no juega al fútbol en absoluto, y el árbitro lo encubrió maliciosamente. Debería ser expulsado permanentemente. Correcto. El Paris Saint-Germain sabía que era un factor desestabilizador y aún así lo puso en el campo, apuntando claramente a los Twin Guns del Milan. Tenemos que quejarnos del comportamiento desvergonzado del club. Al escuchar sus voces indignadas, los miembros del equipo unido intercambiaron miradas, mostrando expresiones de satisfacción. También aceptaron su alianza. Muchas manos hacen el trabajo más liviano. Tras el partido, también tenían intención de acudir de forma conjunta a los canales oficiales para quejarse y denunciar esta conducta. Una rotura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda, algo fatal para un deportista en su mejor momento. Sin embargo, afortunadamente su condición física era buena y su recuperación debería ser mucho más fácil que la de una persona común. Cuando entraron a la sala y vieron a Abel, estaba comiendo un plátano, con la pierna izquierda enyesada, tumbado tranquilamente en la cama blanca del hospital, mirando las páginas de su teléfono. Su humor no parecía haber empeorado debido a la lesión. Al ver que todos empujaban la puerta, parpadeó y dijo: «Hola, chicos, ya están aquí. Este olor a desinfectante es realmente fuerte. Realmente no encajo en un hospital». Luego miró a Kira Ryosuke, agitó su teléfono y dijo: «Es increíble, Ryosuke, te están llamando la estrella asiática en ascenso. Vi las noticias, bien hecho». Aunque si estuviera en el campo, definitivamente habría jugado todo el partido y anotado aún más puntos. Todos intercambiaron miradas. Al ver que seguía tan despreocupado, Mil Mises no pudo evitar reírse y regañarlo mientras se acercaba, ayudándolo a levantar su almohada para sentarse más cómodamente. «Sigue presumiendo, luchaste con uñas y dientes por 1 punto, cualquiera que no lo supiera pensaría que lideraste todo el juego». «Estaba a punto de desatar mi poder», replicó, poco convencido, provocando la risa de todos. Kira Ryosuke le sirvió un vaso de agua. «Sí, nuestro as. Tienes que recuperarte rápido y mostrarme todos tus otros movimientos, uno por uno». Abel resopló, tomó el vaso de agua y dio un trago. «Solo tú, niño, eres sensato, jeje. En cuanto me recupere, te mostraré de inmediato la verdadera fuerza del niño demonio Abel». Mientras hablaban, todos comentaban los resultados del día, compartiendo la alegría de la victoria. Varias horas pasaron rápidamente. No fue hasta que llegó la enfermera a cambiar el vendaje que todos se prepararon para irse, dándole a Abel algo de tiempo para descansar. Al irse, Kira Ryosuke miró a Abel, se encontró con su brillante sonrisa y dudó en hablar. Él siempre sintió que Abel estaba poniendo cara de valiente. Sin embargo, no podía exponer esta pretensión. Era un poco de dignidad que Abel se reservaba para sí mismo. Después de que todos se fueron, la enfermera comenzó a cambiar el vendaje.
A diferencia de su alegre comportamiento frente a los demás, el dolor insoportable durante el cambio de vendaje no pareció molestar a Abel. Se quedó mirando fijamente por la ventana, perdido en sus pensamientos. Plaf. De repente una lágrima se deslizó por el rabillo del ojo. Abel extendió la mano y lo tocó, solo entonces se dio cuenta de que, en algún momento, su hermoso rostro se había humedecido con lágrimas brillantes. Su teléfono, que yacía tranquilamente en la esquina de la cama del hospital, mostró un titular de noticias antes de que la pantalla se oscureciera. La lesión del niño demonio. ¿Puede apoyar el futuro del Milán?